radioschooling.com. Conviene este descansillo, ¿no? Yo me dedico normalmente a investigar problemas de convivencia e incivilidad en educación, aunque este modelo también lo he estudiado a través de lo que se llamó hasta la derogación de todo el sistema educativo anterior a la LODE, enseñanza, educación doméstica. Yo, de hecho, he estado algunos años utilizando esto, mejor dicho, mis padres, porque no estaban conformes con lo que estaba sucediendo en el sistema educativo de mi pueblo. Bien, voy a referir muy de pasada el contexto de investigación, porque se ha mencionado anteriormente, sobre todo por el ponente, el doctor Turón, y planteo simplemente el objetivo, aparte de todo lo que se ha dicho sobre la conceptualización y definición del homeschooling, todo lo que podría ser un interrogante: ¿de verdad es posible una generalización o una extensión significativa de este modelo de atender y educar a los hijos? De hecho, las últimas investigaciones dicen que cada vez toma mayor fuerza, con lo cual podría parecer que sí. Esto está motivado por estas 4 razones que ya se enumeraron en algún apartado. Por ejemplo, la última en la anterior comunicación, y yo añadiría la 5ª, porque los profesores no pueden enseñar en las aulas, que sería el planteamiento que estoy utilizando para llevar a cabo esta aportación. Me interesa subrayar esto porque se planteó también ayer en una de las mesas redondas, porque vemos que se necesitan bastantes recursos para llevar a cabo lo que dice el artículo 27 en un punto que no se ha leído, que es: el Estado tiene el derecho de planificar las enseñanzas referidas a este artículo 27 de la Constitución. Con lo cual es el modernismo aplicado al sistema educativo. Vamos a ver si el aprendizaje de pautas equivocadas, lo que podíamos decir la educación en cuanto capacitación o incapacitación, si es una mala educación, del ejercicio del libre albedrío o la voluntad, tiene posibilidades de éxito a través de las aulas. Diferentes investigaciones de organismos oficiales vienen a decir lo mismo que las pesquisas que hemos estado haciendo nosotros en diferentes informes de investigación. Este que estoy diciendo fue de 2003 y fue publicado por una entidad del Consejo de Investigaciones Científicas en 2005. Normalmente la situación de indisciplina, de incivilidad en las aulas va en aumento continuamente. La tendencia está representada por la raya de trazado discontinuo y vemos que es una pendiente bastante pronunciada y, por lo tanto, quiere decir que todo lo que se ha dicho hace un año o 2 respecto a la problemática de la docencia y los procesos de enseñanza-aprendizaje realmente se confirman, porque la situación ha ido a más. Realmente, dentro de la categorización de los hechos de la incivilidad escolar, que son la inatención, interrupción, indisciplina y violencia, la violencia es poco significativa, aunque hay bastantes casos. El acoso prácticamente no existe, aunque se están haciendo muchas investigaciones despilfarrando mucho dinero en ello. Inatención hay muchísima, y principalmente se nota en la interrupción y la indisciplina que hay en los centros educativos. ¿Qué efectos trae esto en cuanto a la vida de las aulas? El informe del 2010 del Defensor del Docente
nos dice que de los casos que ha habido de baja en el ejercicio de la docencia, el 81% es por depresión, 70% por ansiedad, etcétera, etcétera. Pero los efectos en cuanto a los profesores, vemos que cerca del 50% de los profesores, no enfermos sino reales, normales, no pueden impartir las clases, que es lo que dice en la última parte, la última barra, y ya vemos también el resto, que es lo que nos está diciendo. Esto trae como consecuencia principalmente que, con relación al homeschooling y la motivación, es que el 60% de los padres tienen una impresión negativa respecto a lo que sucede en las escuelas públicas y ellos, en el punto 2, pretenden otras alternativas. La concertada, utilizando nuestro lenguaje, no les puede atender, no hay cheque escolar para satisfacer, recordemos la segunda diapositiva en cuanto al número de dineros que implicaría, y tampoco tenemos aquí charter schools como para, aunque creo que se está iniciando, al menos en Valencia, esta tendencia. Charter schools son unas escuelas que no funcionan bien y entonces el Estado normalmente en Estados Unidos les dice a los profesores, los servís, vamos a cambiaros, y entonces hace una obligación para que quienes quieran, en forma de cooperativa o lo que sea, se responsabilizan de la escuela y entonces ven que están funcionando muy bien. Funcionan como si fueran privadas, pero que realmente reciben un subsidio. Hay otro sistema que no se usa por ahí. Por ejemplo, en Trinidad y Tobago, de la Commonwealth, en el año 89, estuve por allí, y cada año lo que hacen es una subasta del sistema educativo para 10 o 15 años, y el que mejores servicios y más barato lo ofrece, tal. Y cuando yo estuve, lo llevaba a cabo la Iglesia Católica, y funcionaba muy bien, y había todo un sistema que podríamos decir aquí de corresponsabilización entre la familia y la escuela y demás, ¿no? Es posible, por lo tanto, esta alternativa, es decir, si funciona mal el sistema educativo en general, es posible generalizar el homeschooling. Otra investigación que aquí solamente recojo el gráfico de la pesquisa derivada de un seminario que desarrollé en la UNED en Ávila con directivos del sistema educativo, encontramos que había 7 clústeres, 7 grupos de factores, y que los 3 primeros se refieren a la familia. Ahí tenemos en un porcentaje de 0 a 5, bueno, en una escala de Likert de 0 a 5, que prácticamente los alumnos suelen incorporar disvalores, luego veremos lo que es. Los valores de la escuela están deslegitimados porque los alumnos no reconocen lo que realmente se exige en la escuela. Creo que ayer hubo una intervención en donde se veía una ciudad con una serie de que se resumía que la escuela pide esfuerzo y que la sociedad pide laxitud. Entonces esto ilegitima los valores de la escuela. Y luego tenemos socialización primaria deficitaria, que también implica una pobreza de espíritu, y los alumnos no están al tanto, al nivel suficiente de madurez como para seguir lo que les corresponde según el curso. Entonces, esto que es, digamos, el primer resultado, lo he estado trabajando durante todos los años. En 2007, por ejemplo, lo llevé al Congreso de Educación Internacional Europeo, ECER, que se hizo en Estrasburgo, creo que era. No, en Gante, en la Universidad de Gante. Y fue muy estimado y demás, ¿no? Y luego se han publicado libros en este sentido y demás, y confirman los hechos. Es decir, la familia tiene muchos defectos, y no creamos que es la familia de los niños que cometen violencia, sino los indisciplinados, los desatentos, etcétera. ¿Y qué valores son los que traen mal? Aquí le he dado al ratón para aumentar la letra, y tenemos aquí una serie de actitudes respecto a valores: obediencia, cuidado, generosidad, veracidad, respeto, orden, alegría, etcétera, etcétera. Es decir, los alumnos están atentos
porque son impuntuales, no respetan la autoridad, no son laboriosos o estudiosos, no atienden, no realizan los deberes en casa, etc. ¿Por qué? Normalmente el hijo es reflejo de los padres. Lo que sucede en el hogar sucede en la escuela a través de los hijos. Entonces, el resultado de esta investigación, que hice solamente en un centro escolar, no he querido profundizar en ello, tenemos en rojo las actitudes o el nivel de actitudes, también en escala de 1 a 5, Likert, de los alumnos violentos. En verde, los alumnos que suspenden. Y en amarillo, los alumnos que son normales, que suspenden alguna, la recuperan, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho que desear en cuanto a la manera de educar en familia, con lo cual tenemos que la primera intervención que ha habido aquí, la primera comunicación, pues puede ayudar a resolver el problema. Estábamos hablando antes de iniciar la sesión de hoy que el principio que yo sigo es reeducar a los padres para que así ellos eduquen mejor a los hijos. Exigir sin maltratar para educar. La discusión que me planteo aquí es, por cierto, nosotros distinguimos enseñanza-aprendizaje. Siempre hay enseñanza y siempre hay aprendizaje. Y hay diferentes niveles como causa y resultado de la enseñanza-aprendizaje. La instrucción, la formación y educación estricta como autocontrol. Entonces, la formación son ideas, valores. Es decir, yo sé cómo tengo que comportarme. Sé qué es ser veraz, qué es ser puntual. Mientras que la educación en el sentido estricto o autocontrol es demostrarlo con hechos. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, la enseñanza doméstica se justifica precisamente porque en la escuela no se está educando según, no digamos formación, pero sobre todo no se forma para el autocontrol en el sentido de dominar las actitudes que hemos estado refiriendo aquí. Por derivación, al exigir sobre ciertos procesos normalmente instructivos y algunos formativos, sí que uno al final se entrena y se habitúa a estudiar, a esforzarse, a atender, a entrar puntual, etc. Pero no es un planteamiento, según nuestras investigaciones, sobre cómo se educan valores de tipo sistemático, etc. También sabemos que este tipo de logros, aparte de los recursos que se emplean, que hemos visto en otras aportaciones y en la diapositiva 2, exige una gran capacidad y dedicación por parte de los padres. Los padres se educan para ser muy buenos mecánicos, muy buenos arquitectos, etcétera, etcétera, pero no se educan para ser buenos padres. Y después tenemos que la mayoría de estos factores cualitativos que se confirman por las actitudes no están presentes como consecuencia en la educatividad de los padres. Como consecuencia de ello, tenemos que la educación doméstica presenta ciertas dificultades. Alguien pidió, todos alabáis la educación doméstica o el homeschooling. ¿Es que no tiene defectos? Pues aquí tenemos investigación del año pasado de Anthony. Sí, pero tenemos 15 minutos. Sí, pero, bueno, muy bien. Entonces vemos que este investigador dice que hay distracciones, hay falta de cierta responsabilidad, hay problemas en cuanto a elección de ciertos contenidos del plan de estudios. También pasa en la escuela. Yo les digo a mis alumnos, mirad, alguien de aquí dirá que no es inclinado, que no tiene vocación, que él no sirve para las matemáticas o para, porque ha tenido un mal profesor y no le ha enseñado unos temas que son claves y entonces le imposibilitan, le impiden aprender sobre matemáticas posteriormente. Y así son. También tenemos, dice este autor, aislamiento.
y por otra parte encontramos que la cooperación entre familias no logró contrarrestar estos escollos. También tenemos otras investigaciones que confirman lo anterior. Las familias que tienen mayor grado de nivel de estudios llevan de mejor manera la educación doméstica. Otra investigación que se mostró aquí ayer nos dice lo contrario. Entonces, mejor, así hay más dudas respecto a esto. Entonces, podríamos concluir parcialmente que sí que es deseable, pero necesita solucionar unos problemas, unos retos. Hay especialistas, medios y recursos que hay que poner en acción. En una comarca, una confederación o una agrupación de homeschoolers, pues sí que podría contratar a unos y a otros. También puede participar de una manera subsidiaria con clubes, asociaciones. Esto costaría bastante dinero al erario familiar. Y los padres no tienen el dinero suficiente, y sobre todo ahora que tenemos la crisis económica. ¿Cuál es la solución? Igual que se ha establecido el sistema de subvenciones para escuelas y en algunas ciudades, por ejemplo Valencia, el cheque escolar para educación infantil, pues lo mismo podría suceder para sufragar a estas familias y a los grupos para que se les dé el importe correspondiente. Por eso pagan la contribución al Estado, ¿no? Otro problema es, ¿y si alguien está haciendo como sí? Entonces tenemos el sistema de inspección. La inspección debe funcionar, pero claro, yo creo que la inspección no necesariamente ha de ser estatal. La misma confederación de asociaciones de enseñanza doméstica o homeschooling, o como quiera llamarse, puede establecer su sistema de inspección y ante una denuncia aportar ante el juez correspondiente o ante la unidad administrativa pertinente lo que dice la inspección y objetivamente contrastado. Claro, este sistema de inspección tendría que buscar siempre el bien común y no solamente la defensa de un sistema de planificación de las enseñanzas, tal, que podía ser una trampa. Y por otra parte, tendríamos que tener muy explícitos los indicadores de lo que significa la rentabilidad del sistema de enseñanza doméstica y los criterios de supervisión. La reflexión final es que hoy por hoy es impensable extender el sistema de enseñanza doméstica y mucho menos hacerla obligatoria, pero sí que es una buena opción y solucionaría muchos obstáculos, quebraderos de cabeza. También eliminaría estereotipos, prejuicios, y la incompetencia se debe a la falta de competencia. Entonces unos espabilarían más porque dirían, uy, que nos van a quitar el puesto de trabajo o lo que sea, ¿no? Esto exige, como conclusión, preparar bien a las familias. Quien quiera casarse, que se prepare bien. Por otra parte, fomentar la asociación de los que están defendiendo este modelo y extender un poquito más estos congresos, hacer cursos específicos, etcétera, que es muy loable y produciría muchos efectos. Muchas gracias.